Sarah tenía una hija llamada Emily, que había desaparecido misteriosamente a los 10 años. A pesar de años de búsqueda y esfuerzos incansables, Emily nunca había sido encontrada. La comunidad estaba llena de conjeturas y murmullos sobre lo que podría haberle sucedido a la niña. Una noche, Sarah se encontraba sola en su casa. Había pasado un día lluvioso y oscuro, y el viento aullaba inquietantemente afuera. La tormenta había dejado la electricidad inestable, haciendo que las luces parpadeasen de manera ominosa. Sarah estaba sentada en la sala de estar, mirando una fotografía de Emily que sostenía en sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras recordaba los momentos felices que habían compartido antes de la desaparición de su hija. En ese momento, el teléfono sonó, sobresaltándola. Cuando respondió, una voz susurrante y distorsionada habló desde el otro lado. Decía cosas que solo Emily podría saber, detalles íntimos y secretos familiares que dejaron a Sarah aterrorizada. Gritó a la voz en el teléfono, exigiendo saber dónde estaba su hija, pero solo recibió risas siniestras antes de que la llamada se cortara. El miedo paralizó a Sarah, pero sabía que tenía que hacer algo. Salió de su casa y se dirigió a la estación de policía para informar lo sucedido. Los oficiales la escucharon con atención y comenzaron a rastrear la llamada, pero no pudieron rastrearla hasta ninguna fuente concreta. A medida que pasaban los días, las llamadas continuaron, cada vez más frecuentes y llenas de detalles inquietantes sobre Emily. Sarah estaba convencida de que alguien la estaba acechando, alguien que sabía demasiado sobre su familia. No podía soportar la idea de que Emily estuviera en manos de un desconocido. Finalmente, una noche, Sarah decidió actuar por su cuenta. Siguió las pistas y señales de las llamadas hasta llegar a un viejo almacén abandonado en las afueras del pueblo. El viento aullaba y la lluvia caía en medio de la oscuridad de la noche. Cuando entró en el almacén, fue recibida por una visión escalofriante. En el centro de la habitación, una figura encapuchada sostenía a Emily, ahora una joven, con los ojos llenos de miedo. La figura habló, revelando una voz fría y distorsionada. Sarah sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando la figura le dijo, «Bienvenida, Sarah. Por fin has llegado». El enfrentamiento que siguió fue una lucha desesperada en medio de la oscuridad y la confusión. Sarah luchó con todas sus fuerzas para liberar a su hija, mientras la figura encapuchada parecía poseída por un poder inhumano. Finalmente, con un último esfuerzo, Sarah logró derribar a su atacante y liberar a Emily. La figura, ahora inmóvil en el suelo, tenía la capucha caída, revelando un rostro que Sarah nunca había esperado ver. Era alguien que conocía muy bien, alguien que había estado cerca de su familia durante años. La revelación la llenó de horror y asombro. La pesadilla de Sarah había llegado a su fin, pero la verdad que descubrió esa noche sobre la identidad de su atacante la persiguió durante el resto de sus días. La historia de terror en la vida real que había vivido había desgarrado su mundo y dejado cicatrices imborrables en su alma. En la tranquila ciudad de Ravenwood se alzaba una antigua mansión gótica conocida como la Casa de las Almas Perdidas. Los lugareños decían que estaba maldita y que albergaba a los fantasmas de aquellos que habían perecido en circunstancias misteriosas. Un grupo de valientes decidieron explorarla, ansiosos por descubrir si las historias eran ciertas. La mansión se erguía en medio de la noche, su fachada oscura y lúgubre se recortaba contra la luna llena. Cuando entraron, una ráfaga de frío los envolvió, y el crujido de las tablas del suelo resonó en el silencio. Las paredes estaban decoradas con retratos de personas con expresiones de angustia, como si sus almas se hubieran atrapado en el lienzo. Caminaron por pasillos sombríos y polvorientos, iluminados solo por tenues velas que parpadeaban. Las sombras se retorcían y danzaban en las esquinas, como entidades que observaban. De repente, un ruido resonó desde el piso de arriba, como el eco de pasos sin peso, aunque estaban seguros de que estaban solos.
Subieron la escalera de caracol hacia la planta superior, donde encontraron una puerta entreabierta. Al empujarla suavemente, entraron en una habitación que parecía congelada en el tiempo. En el centro de la sala, una antigua caja de música comenzó a tocar una melodía lúgubre por sí sola, como si una mano invisible la accionara. Al mirar alrededor, vieron las figuras fantasmales de dos niños pequeños, vestidos con ropa de la era victoriana. Sus ojos estaban vacíos y sus rostros reflejaban una tristeza eterna. Los niños se desvanecieron gradualmente mientras continuaba la música, dejando solo el eco de su risa infantil en el aire. Decidieron continuar explorando y se encontraron en una biblioteca llena de libros polvorientos. Mientras hojeaban un libro antiguo, las páginas se desplazaban por sí solas, revelando historias de tragedias pasadas. Los fantasmas de autores desconocidos parecían asomarse desde las sombras, desesperados por que alguien les escuchara. Finalmente, llegaron a un salón de baile lujoso donde una orquesta invisible tocaba una melodía de vals. En el centro, una mujer vestida con un vestido antiguo se mecía en la danza con un caballero invisible. Sus miradas estaban llenas de tristeza y sus movimientos eran gráciles pero melancólicos. Los intrépidos exploradores sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales mientras los fantasmas de la mansión se cerraban a su alrededor. La tristeza y la melancolía de estas almas atormentadas los envolvieron, recordándoles que la casa estaba llena de historias no contadas y tragedias no resueltas. Cuando finalmente huyeron de la mansión, llevaban consigo la certeza de que la casa de las almas perdidas estaba, de hecho, embrujada. Las historias de los fantasmas que habían encontrado en su interior los perseguirían en sus pesadillas, recordándoles que algunas almas nunca pueden encontrar la paz. Hace algunos años, un joven llamado Alex tenía un canal de YouTube donde compartía videos sobre su pasión por coleccionar muñecos antiguos y raros. Su última adquisición, un muñeco ventrílocuo llamado el payaso triste, estaba destinado a ser el tema de su próximo video. Lo que no sabía era que este muñeco tenía una historia tenebrosa. El día que Alex recibió el muñeco, notó que era inusualmente inquietante. Tenía una sonrisa pintada en el rostro, pero sus ojos transmitían una profunda tristeza. A pesar de la sensación incómoda que le causaba, decidió mostrarlo en su video de YouTube, pensando que la audiencia apreciaría su singularidad. Mientras grababa su presentación, Alex notó algo extraño: los ojos del muñeco parecían seguirlo con la mirada. Pensó que era solo una ilusión óptica, así que siguió grabando. Sin embargo, cuando revisó el metraje, quedó asombrado al ver que los ojos del muñeco se movían claramente, siguiendo sus movimientos. Intrigado y un poco asustado, Alex decidió hacer un video exclusivo sobre las supuestas habilidades del muñeco. El video se volvió viral rápidamente, atrayendo la atención de miles de espectadores. Sin embargo, a medida que la popularidad del video crecía, los eventos extraños en la vida de Alex también aumentaban. Por las noches, Alex comenzó a escuchar risas tenebrosas que provenían de la habitación donde mantenía el muñeco. Cuando ingresaba, encontraba al muñeco en una posición diferente a la que había dejado antes de irse. Las risas continuaban, a veces aumentando en intensidad, a veces susurrando palabras incomprensibles. Alex se sentía acosado y asustado, y decidió investigar la historia del muñeco. Descubrió que el payaso triste había pertenecido a un ventrílocuo que había enloquecido y desaparecido después de una actuación en la que había culpado al muñeco por su desgracia. Se decía que el espíritu del ventrílocuo había quedado atrapado en el muñeco, condenado a vivir una eternidad en una sonrisa forzada y ojos tristes. A medida que pasaba el tiempo, los fenómenos extraños se intensificaron. El muñeco se movía por sí solo, se reía y susurraba palabras oscuras. Alex intentó deshacerse de él, pero el muñeco siempre volvía a su casa, como si estuviera destinado a quedarse. Finalmente, agotado y aterrorizado,
Alex realizó un último video de YouTube en el que pidió ayuda a sus seguidores. La última escena del video mostraba al muñeco moviéndose lentamente hacia la cámara, sus ojos llenos de una tristeza profunda y su sonrisa inquietante. Después de ese video, el canal de Alex desapareció misteriosamente de YouTube y nunca más se supo de él. La historia del muñeco que se movía y su perturbadora historia se convirtieron en un misterio sin resolver, y algunos creen que el espíritu del ventrílocuo todavía busca una forma de liberarse de su prisión de madera y tela. En la remota y polvorienta ciudad de Santa Lucía, la leyenda del charro negro era la pesadilla que mantenía a los niños despiertos por las noches. Era la historia de terror más temida y respetada de la región, y su aterradora reputación había perdurado durante generaciones. El charro negro era un jinete espectral que cabalgaba en las noches oscuras con su caballo negro, siempre en busca de almas inocentes. Se decía que su sombrero oscuro y su capa larga ocultaban un rostro sin ojos, solo 2 puntos de fuego ardían en su lugar. Cuando aparecía, su risa siniestra llenaba el aire y hacía que todos los presentes sintieran un escalofrío en la médula. Carlos, un entusiasta de lo paranormal, decidió investigar la leyenda del charro negro para su canal de YouTube. Había leído sobre las historias de avistamientos y misterios inexplicables que rodeaban al espíritu y creía que podía descubrir la verdad detrás del mito. Reunió a un grupo de amigos y se aventuraron en la oscuridad de una noche sin luna hacia el lugar donde la leyenda del charro negro había nacido. Armados con cámaras y linternas, el grupo se adentró en un denso bosque en las afueras de Santa Lucía. Mientras avanzaban por el camino, el viento soplaba con fuerza, como si los árboles mismos susurraran advertencias. En un claro del bosque, encontraron una antigua tumba, la tumba de Don Fernando, el jinete que supuestamente se convirtió en el charro negro por su pacto con el diablo. Carlos y su equipo comenzaron a grabar, listos para capturar cualquier evidencia del espíritu. De repente, una niebla espesa se alzó desde la tumba y comenzó a rodearlos. La temperatura cayó abruptamente y la risa siniestra del charro negro llenó el aire. El caballo negro y su jinete espectral aparecieron en medio de la niebla. Sus ojos ardientes miraban a Carlos y sus amigos con hambre de almas. La capa del charro negro ondeaba en el viento y su sombrero oscuro se inclinaba hacia adelante, ocultando su rostro sin ojos. Carlos, a pesar de su valentía, sintió un miedo profundo que lo paralizó. Los demás temblaban de terror mientras el charro negro se acercaba, su risa lúgubre resonando en sus oídos. En el último momento, Carlos logró recobrar su coraje y gritó: «Te desafiamos, charro negro. ¿Qué es lo que quieres?». El espíritu se detuvo y miró fijamente a Carlos con sus ojos ardientes. Entonces, habló con una voz profunda y hueca: «Las almas de los inocentes». El grupo de amigos corrió, escapando de la tumba y regresando a la ciudad aterrorizados. Aunque Carlos nunca obtuvo respuestas definitivas sobre el misterio del charro negro, su encuentro con el espíritu dejó una impresión imborrable. El mito vivía, y su canal de YouTube se llenó de comentarios y especulaciones sobre el oscuro jinete, mientras que la leyenda del charro negro seguía aterrando a los habitantes de Santa Lucía.